Bueno, acá estamos en la segunda parte de este video sobre el sistema de planificación. Como te contaba en el anterior, Matveyev y sus aportes generó que después sus discípulos, tanto Pergoyanki como Isurin, Bordanchuk eh, y otros, empezaran a investigar y a desarrollar y a mejorar estos sistemas. ¿Sí? Porque claramente en la década del 60, 70, en los 80, los sistemas de entrenamiento fueron evolucionando porque la competencia se incrementó en cantidad y calidad y esos sistemas empezaron a quedar un tanto obsoletos para la élite. Entonces empezaron a buscar la vuelta para tener mejores prestaciones en función de esta necesidad competitiva. Y empezaron a buscarle la vuelta en función de que había claramente necesidades en función de distribuir las cargas de otra manera. Fíjense en la parte de arriba, las cargas regulares, lo que veíamos de más de ello, teníamos 6 meses, un año para distribuir las cargas. Lo que es cargas acentuadas y cargas concentradas, ese tiempo no existe, es mucho más chico, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas como mucho. Por lo tanto, aquí entran, y lo vamos a ver, el macrociclo integrado, el ATR, lo vamos a ir viendo ahora, como para poner dos ejemplos claros cómo esto evolucionó de tal manera que los deportes individuales, sobre todo los de tiempo y marca, empezaron a utilizarlo. En castellano se empezó a traducir después de la década del 90, cuando se cayó el muro de Berlín, los españoles fueron los primeros en traducir el alemán y el ruso, y Fernando Navarro con Valdivieso y algunos portugueses como eh, Raposo empezaron a incorporar estos conceptos y lo empezaron a utilizar. Fernando Navarro con sus equipos españoles de natación, que tuvieron tanto éxito en la década del 90, lo empezaron a utilizar. Y claramente, ¿qué trataban de tener estos sistemas de bloques? Más allá de la cualidad o la capacidad atlética del deportista, era que durante el periodo de acumulación, este era, digamos, por decirlo de alguna manera, el periodo general, seguido de un periodo específico donde el volumen nunca se reduce, como sí pasaba en el modelo de Matveyev, esta ondulación de la carga acá no existe. El volumen sigue siendo alto, la intensidad sigue siendo alta, lo que se modifica es el enfoque. Una cuestión es entrenar la resistencia de base y otra cosa es entrenar la resistencia específica sin variar el volumen y sin variar la intensidad. Al contrario, la intensidad aumenta para pasar a la última etapa, que sería la puesta a punto, donde yo voy a competir, que es el periodo de realización. ¿Y cuál es otra de las cuestiones que cambian sustancialmente? No existe el periodo de descanso, que sí lo tenía el periodo de Medvedev. Incluso en la antigua Grecia daban un mes de descanso, pasivo. En los sistemas de entrenamiento de Medvedev, ese descanso o periodo de transición, que podía ser activo, era necesario para perder la forma deportiva que se había ganado durante todo un año. En este tipo de planificación de sistema de bloque de carga concentrada como era ATR, no existe el periodo de recuperación. Una vez que compito, vuelvo a empezar con otro periodo de acumulación. Y así durante 4 o 5 veces por año, porque estos bloques generalmente duraban entre 6 u 8 a 10, 12 semanas. No, no menos, no más. Dentro de esta corriente lo tenemos a Wolfgang Richter, que, que marcaba como rasgo distintivo. Él estaba muy relacionado con la fuerza. Y lo que empezaba a entender este prócer del entrenamiento deportivo era que un atleta, para poder llegar al máximo de sus prestaciones deportivas, tenía que tener estabilidad, balance y simetría. O sea, mi lado izquierdo igual a mi lado derecho, mi cadena posterior igual a mi cadena anterior, eh, poder reclutar unidades motoras a alta velocidad, por lo tanto ahí utilizo las fibras rápidas, esto que hablábamos, el paraguas protector de la coordinación en cuanto a la fuerza, la velocidad y la resistencia. Richter lo ponía como prioridad para después pasar a la performance específica.
Y ahí el macrociclo integrado empezó a tener uno de los atractivos más grandes, porque ¿qué le permite al deportista? Todas las semanas cambiar el contenido. En realidad, cambiar el contenido desarrollando el mismo objetivo. Por ejemplo, voy a trabajar la resistencia intermitente, la puedo trabajar de manera lineal, después puedo trabajarlo con idas y vueltas, lo que comúnmente se les llama shuffle o el shuttle run. Después poder utilizar algún ejercicio balístico, pliométrico. Posteriormente pasar a algunos trabajos de los derivados del levantamiento olímpico, donde le doy un carácter neuromuscular a la estructura de trabajo, pero siempre trabajándolo con el mismo objetivo de mejorar la resistencia intermitente, ya sea desde el punto de vista de los trabajos de resistencia o los trabajos de fuerza. Entonces, fíjense que todo el tiempo le estoy provocando al deportista desafíos constantes. Entonces, alguna de las características de este macrociclo integrado habla de la duración, ahí ven, entre 6 y 12 semanas, y cada fase tiene diferentes duraciones, por ejemplo, y en esto es bastante similar a, a los ATR, ¿sí? Como desarrollo la parte general, la parte específica. Fíjense el volumen que se mantiene alto prácticamente durante el 80-85% del plan. La intensidad empieza a subir de manera constante desde la segunda semana. Por lo tanto, estoy hablando de entrenamiento de calidad y de alta intensidad. Claramente esto es de una gran ayuda para deportistas infantos juveniles que ya tienen una base, que ya tienen 3 o 4 años de experiencia. Para el deporte individual, ni hablemos. Deporte de conjunto también es una gran ayuda, pero viene como a ser una continuación del plan de Medvedev si estoy hablando de la construcción de un deportista en formación. Si estoy hablando de un deportista consolidado o un deportista de elite, esto es rutina permanente. Entonces, ¿puedo determinar si algún plan es mejor o peor? ¿Es bueno o malo? No, en realidad se tiene que ajustar a las necesidades de mi equipo o de mi atleta y de lo que yo pueda considerar que es importante para él. Y quizás lo que sea importante para él hoy, dentro de 5 años, ya no lo sea. O dentro de 20 años y el deportista esté en un periodo de, por ejemplo, de retiro de la práctica deportiva, puede ser una ayuda volver a aquellos niveles iniciales. O sea, tengo que evaluar el contexto y las habilidades y las potencialidades del atleta o del equipo. También tengo que tener en claro cuál es la característica de la composición del cuerpo técnico y tengo que tener muy en claro cuál es la calidad, la densidad y la cantidad de competencias, porque esto sí me va a marcar la naturaleza de la competencia, cuál va a ser la mejor herramienta a utilizar. No siempre las competencias son iguales. Por ejemplo, el hockey argentino generalmente utiliza un fin de semana como el más importante del año. Entonces, en 4 o 5 días hay 6 partidos, con poco descanso, una demanda física y mental muy alta. Los torneos competitivos de deportes de conjunto que tienen semanas consecutivas probablemente tengan 3 o 4 meses de alta demanda de competencia. Un deporte individual de raqueta como el tenis, de 52 semanas al año, compite 40, por lo tanto el 75% del año está en competencia. O sea, es cada particularidad, como vimos en aquella imagen de Boucher y Larsen, donde las disciplinas deportivas, no solamente de acuerdo a la demanda de fuerza y velocidad, sino de resistencia, sino también tiene que ver con cómo compito. Y esta competencia, ¿cómo me influye? Si positivamente, negativamente. Entonces, si empiezo a depurar esto, voy a empezar a encontrar respuestas. O sea, no hay una receta para cada deporte, sino que hay un contexto para cada deporte y para cada momento. Entonces, en deportista de conjunto tenemos 2 o 3 variantes: la periodización táctica, la periodización analítica y la periodización integrada. La periodización analítica tradicional habla de este entrenamiento que el preparador físico tiene, que básicamente lo que hace es vincular al atletismo con el deporte que trabajaba. Muy poco específico, sin prácticamente responder a las habilidades motrices del deporte, y solamente voy a poner el foco en las cualidades más débiles que tengo. Y voy a tener a favor que voy a tener absolutamente todo controlado: el volumen, la intensidad, la duración,
pero poco específico para mi deporte. En la vereda de enfrente, la periodización táctica que viene mucho del fútbol y que se fue derramando en otros deportes como el rugby, como el hockey, como el handball, como el básquet. La mayoría de los deportes de conjunto empiezan a trabajar pura y exclusivamente con el elemento, con el balón, con la pelota. Por supuesto, esto hace que yo tenga que tener en claro cuál es el nivel técnico de mi deportista. Las intensidades son todas diferentes. Eso que yo tenía controlado antes, ahora no lo tengo, pero voy a responder a las demandas específicas, motrices y físicas de lo que estoy practicando. Todo tiene a favor y todo tiene en contra. Y en el medio, ustedes van a ver ahí cómo se desarrollan. Fíjense si lo relaciono esto con los tetras. Fíjense que hay momentos de alta intensidad, momentos de baja intensidad, momentos de desarrollo de alguna cualidad física. Todo eso en una semana de competencia, ¿sí? Donde lo que están rojos son las competencias de los días domingos, lo que están verdes es el momento de recuperación, lo que es lo que ustedes ven en pantalla de color naranja son los momentos donde empiezo a desarrollar alguna cualidad. Si lo relaciono con los tetras, tiene mucho, mucho que ver con eso. Esta sería la distribución en porcentajes. Y hay una metodología intermedia que el profesor Ortega, ex preparador físico del Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, lo que hizo es decir, bueno, en función de la competencia, si estoy en medio de la competencia, utilizo la periodización táctica. Si tengo algún receso, me voy a la planificación tradicional, donde le pongo el foco y el énfasis en la preparación física de base. Y fue jugando en función del calendario de competencia. Entonces, lo que hizo el profesor Ortega, que es entender y sacarle el jugo, el provecho máximo a cada una de las dos modalidades de trabajo, sin descartar ninguna, tomando lo mejor de las dos y estableciendo que si trabajo de manera integrada, pueden haber días donde haya mayor o menor intensidad, ni más ni menos lo que hacían los tetras, los griegos, en aquellos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Bueno, espero que te haya servido. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal y nos estamos viendo con próximos temas. Muchas gracias.